hay factores ambientales que afectan a nuestro envejecimiento y es precisamente de eso de lo que nosotros podemos hablar como nutricionistas. El pilar más importante para ayudarnos a tener una buena salud y a evitar ese envejecimiento Es la alimentación. Nuestros hábitos tienen un papel fundamental en cómo envejecemos. Tú puedes tener 80 años, pero metabólicamente tener un cuerpo de una persona de 50, de 40 o incluso Efectivamente, menos. las creencias negativas, los pensamientos negativos, lo que hacen también es predisponerme a un peor estado de ánimo, aumentan mi cortisol, me generan más estrés y eso me inflama y me hace envejecer peor. Pero si no despiertas y no te das cuenta, cuando te quieras poner a reaccionar, va a ser demasiado tarde. Pues estos 5 hábitos pueden prolongar la vida de las personas en aproximadamente 14 años en mujeres y 12 años en hombres. En el futuro, pues podremos ver seres humanos que viven 100, 110 años sin ningún tipo de problema, pero claro, la cuestión es cómo vives esos 110 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Come y Habla, el podcast de nutrición donde vas a entender que cuidarse no tiene nada que ver con contar calorías. Nosotros somos Dani Pérez. Muy buenas, ¿qué tal? Y Ana Núñez, somos dietistas nutricionistas y hoy vamos a hablar de longevidad. Vamos a hablar de envejecimiento. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Al final parece que nos preocupa mucho, ¿no? Como envejecer, gastamos un montón de dinero en tratamientos estéticos, en cremas, en botox, en un montón de cosas como para ganarle un poco de la batalla al tiempo, pero esto no siempre puede ser así, realmente. Entonces vamos a hablar de cómo podemos no solo vivir más años, que es verdad que la esperanza de vida cada vez va aumentando, sino de cómo vivir esos años mejor. Preparando este episodio nos hemos encontrado con una frase que a mí me ha gustado mucho de un catedrático en bioquímica que se llama Carlos López, que dice que el envejecimiento es inexorable, no podemos evitarlo, pero la longevidad es plástica. Es decir, sí podemos alargar, extender un poquito esos años de vida y sobre todo vivirlos con mayor vitalidad y de una manera, pues oye, mucho más saludable, y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de por qué envejecemos, vamos a hablar de hábitos que nos hacen envejecer peor y de hábitos que nos hacen envejecer un poquito mejor y de forma más saludable. ¿Qué te parece el tema de esta semana? Pues una pasada, la Una verdad. pasada, estabas emocionado, ¿no? De empezar. Sí, tengo muchas ganas de hablar de esto porque es verdad que, como siempre decimos, son temas que creemos que podemos aportar un montón de información muy valiosa, que por otra parte quizás no se valora todo lo que se debería, porque no es lo típico que te pones un poco de botox y se nota, sino que es como pues, esa inversión a largo plazo. Y ese trabajo. Y también pues tenemos un trabajo muy bueno que hacer aquí de concienciación, ¿no? Y de prevención quizás para que la gente pues desde hoy mismo ya pueda empezar a cuidar ese envejecimiento Eso y es. hacerlo cada vez mejor, porque estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que en la industria del anti-aging, ¿no? Sí. Pues todo lo Ahí que se es debe generar estética muchísimo dinero, yo genera creo. muchísimo Y dinero. tanto. Y en la tele, que son la gente que sale y que siempre está de cara al público, todos están con botox, muy bien cuidados, no hay ni una cana, ni un desperfecto, dientes perfectos. Entonces, bueno, pues yo creo que va un poco todo por ahí, ¿no? Y como Eso desde es. casa y con cosas muy sencillas podemos empezar a trabajarlo para, pues, no solo una estética, que al final es casi lo de menos, sino para, como estabas diciendo, una salud que te permita pues vivir muchos años de calidad, ¿no? Eso es, aumentar la calidad de vida conforme vamos envejeciendo, que es lo importante al final, no solamente lo que vemos desde fuera, sino cómo estamos por dentro. Al final también tenemos que entender que, como decíamos con la frase de este doctor en bioquímica, no podemos frenar el tiempo, no podemos evitar envejecer. Oye, qué bien, ¿no? Que nos vamos haciendo mayores, eso significa que vamos viviendo más. ¿Por qué envejecemos? Al final, el envejecimiento es un proceso multifactorial que tiene unas causas fisiológicas, obviamente a nivel interno, a nivel biológico, vamos envejeciendo desde nuestras células, que son las unidades más pequeñas de nuestro organismo, ¿no? Nuestras células van envejeciendo, ahora contaremos un poco también sobre eso, pero no solamente cuenta el tema fisiológico y el tema genético, sino que también hay factores ambientales que afectan a nuestro envejecimiento y es precisamente de eso de lo que nosotros podemos hablar como nutricionistas. Por eso siempre cuando empezamos este podcast, los episodios del podcast decimos que cuidarse no tiene nada que ver con contar calorías, porque realmente hoy
vamos a ver un ejemplo clarísimo de que esto es así. Entonces, entra en juego lo que se llama la epigenética. El envejecimiento es un proceso que tiene factores epigenéticos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un diálogo entre mis genes, entre mi parte pues interna, ¿no? Esa fisiología de la que hablábamos, y el ambiente que me rodea. Por eso, nuestros hábitos tienen un papel fundamental en cómo envejecemos. Hemos estado leyendo, no sé si te acuerdas, que el papel que tiene la genética realmente y la fisiología en el envejecimiento es del 25% y que todo lo demás eran los hábitos y el ambiente. O sea, esto me parece una pasada porque eso significa que podemos hacer mucho. Sí, porque un tercio restante, ¿no? O sea, es como un cuarto Sí, un cuarto. es Es la de, genética, la fisiología. y en el otro caso, 3 cuartos sería de ambiente. Entonces, efectivamente, ese un cuarto de genética, pues hace mucho y es muy claro porque pues todos tenemos en la familia el típico tío, padre de, madre mía, tiene, yo qué sé, 60, 70 años, no tiene ni una cana, está súper bien cuidado, no tiene muchas arrugas. Obviamente hay una parte genética Claro, ahí detrás y esto hace mucho. Pero si no tienes la suerte de quizás de tener la parte genética, tienes esos 3 cuartos restantes, ese setenta y claro. cinco por ciento No todo está para perdido, ¿no? trabajarlo, ¿no? Efectivamente no todo está perdido. Obviamente, pues habrá gente que envejezca peor. Sí, Pero bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? De qué hábitos eso es. podemos tener para, pues, ahorrarte pinchazos en Botox, ahorrarte pasta en cremas y Que luego tampoco te que van a bueno, dar. que cada uno haga lo que quiera, como Sí, cada siempre. uno que haga lo que quiera, evidentemente, pero que realmente si trabajamos quizás esa parte más de hábitos, esa parte más de ambiente, como tú bien dices, podemos ahorrarnos dinero en otras cosas, ¿no? Ujú. No podemos evitar que nos salgan canas o que nos salgan arrugas, porque eso es parte de ese proceso de envejecimiento, pero sí que podemos vivir esos años con más vitalidad y con más calidad de vida, que yo creo que Que es al lo final es lo importante. de siempre. Si le damos a elegir a una persona, oye, ¿qué prefieres? ¿Vivir 120 años con una salud de hierro y disfrutando pero teniendo canas? ¿O vivir 50 pero sin ninguna cana? Pues no sé, yo creo que habrá de todo, pero más gente Yo creo. dirá 120 y disfrutar de la vida con salud, etcétera, ¿no? Eso es, Y eso seguro que es. está la rama de, no, pues muere joven, deja Un un bonito bonito cadáver, cadáver, ¿no? ¿no? Qué Típico. barbaridad. Pues yo creo que ahí hacemos mucho cuando hablamos de la salud, el darle la importancia que tiene, porque es que luego siempre que no está la salud es cuando realmente empezamos a valorarla. Y por eso, pues eso es importante. Mm. Antes de hablar de los hábitos, que va a ser como el grueso del episodio, evidentemente, por nuestro trabajo, sí que me gustaría que diéramos un poquito de contexto de qué pasa en nuestras células em, o sea, por qué envejecemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestras células? Vamos a hablar de unos orgánulos que están dentro de las células, que son las mitocondrias. Quizás has escuchado hablar de ellos, pero en esta parte del envejecimiento tienen un papel muy importante, Ujú. ¿verdad? Entonces, vamos a dar este pequeño contexto y ya pasamos a hablar de hábitos, tanto de aquellos que nos hacen envejecer peor, como de aquellos que nos ayudan a tener una mayor calidad de vida conforme van pasando los años. ¿Te parece que Ujú, muy que lo bien. hagamos así? Sí, guay. Genial. Decíamos que el envejecimiento tiene una parte fisiológica. Nuestras células envejecen. ¿Por qué pasa esto? Entre otras cosas, por el papel que tienen las mitocondrias en la vida de las células. Las mitocondrias son unos orgánulos que están dentro de las células y que son como su fábrica, su central de Su energía. motor, ¿no? Efectivamente, son su motor. Son las que fabrican energía a partir de sustratos que nosotros le podemos dar y hacen que pues, la célula se mantenga respirando, por así decirlo, se mantenga viva. Y cuando estas mitocondrias fabrican menos energía, es la energía que fabrican, se llama ATP, fabrican menos energía, pues la célula va envejeciendo, va muriendo, como si dijéramos. ¿En qué nos tenemos que centrar nosotros cuando hablemos en la parte de los hábitos? ¿Cómo alimentar a esas mitocondrias? ¿Cómo hacer que tengan la posibilidad de seguir fabricando energía? Y cómo mantenerlas de la forma más activa y eficiente posible. Cosas que podemos hacer, pues aquí, bueno, y también decir que esta energía que fabrican, perdón, las mitocondrias es importante porque en el envejecimiento, porque la dedican al tejido muscular y también, entre otras cosas, a las neuronas, que es una de los problemas o de las causas que vamos viendo en el envejecimiento, ¿no? Que a nivel cerebral, a nivel neuronal, pues vamos perdiendo Sí. facultades
¿no? Por así decirlo, y aparecen enfermedades neurodegenerativas. Que se pueden evitar. Que se pueden evitar, se pueden efectivamente ralentizar y de hecho hay un montón de estudios que se están llevando a cabo en alimentación y hábitos de estilo de vida con enfermedades como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson, Sí. efectivamente. Entonces, bueno, pues son cosas que están en estudio y tiene mucho que ver con esto que estamos comentando de la energía que fabrican nuestras mitocondrias para nuestras células. Cosas que podemos hacer o que tenemos que tener en cuenta. ¿De dónde sacan la energía estas mitocondrias? Pues, entre otras cosas, de los hidratos de carbono, de las grasas, de los cuerpos cetónicos. ¿Qué pasa? Que aquí la alimentación tiene un papel muy importante, ¿no? Y el balance que yo hago de mi alimentación. Quiero poner este contexto porque creo que es importante antes de que luego pasemos a hablar de cómo debe ser mi dieta. Entonces, esto es una parte muy importante, tenemos que tener esas mitocondrias activas y aunque no hay una dieta, es que claro, seguramente si has entrado en este episodio querrás ver la dieta anti-envejecimiento, la dieta mitocondrial. Esto no existe. No existe, obviamente ya sabes que nosotros siempre vamos a promover una alimentación variada, saludable, equilibrada y siempre te decimos que cualquier tipo de dieta que lleve un apellido pues desconfía, ¿no? Eso es. Pero sí que bueno, pues hay mucho que hacer, mucho trabajo y sobre todo yo creo que es justificar el por qué siempre estamos diciendo ciertos tipos de alimento deberían estar sí o sí en tu alimentación, pues básicamente es esto, ¿no? Efectivamente. Entonces, antes de pasar a eso, bueno, pues para terminar con la parte así un poco más pues de la Fisiológica, fisiología, ¿no? exacto, que tiene que ver con el envejecimiento, bueno, pues no podemos evitar que estas células nuestras vayan envejeciendo, no podemos evitar que aparezca pues esa fatiga, ese cansancio, esa pérdida de masa muscular que sucede en la tercera edad, ¿no? En la edad avanzada, pero sí podemos, como decíamos al inicio del episodio, ralentizar la aparición de esos procesos y por tanto envejecer pues más despacio, es decir, tener una vida más larga y sobre todo tener una mejor calidad de vida. ¿Ibas a decir Sí, algo? yo quería hacer un apunte porque has dicho Sí, una cosa perdón, muy que me embalo. interesante de los telómeros, que has dicho, oye, los telómeros también dentro de los cromosomas, ¿no? No lo he dicho, pero está bien que lo digas No, tú. no, has dicho orgánulos, has hablado de las mitocondrias, pero hay que hablar también de los telómeros. Y Dale. es que los telómeros, yo me acuerdo mucho de mi profesora de biología porque nos lo explicaba muy bien siempre. Ujú, Es como si nos imaginamos un cromosoma como una X, pues en los extremos, arriba, en los dos extremos y abajo en los extremos, hay telómeros, ¿vale? Entonces, cada vez que ujú, una célula se divide, esos telómeros se van acortando, es como que la célula se va haciendo más cortita y llega un punto en el que ya no se puede dividir más y entonces es cuando la célula ya muere, ¿no? ujú. A mí me gusta poner o hacer la analogía de, bueno, el videojuego de Super Mario. Seguramente muchísima gente habrá jugado. ¿Tú no? Bueno, pues muy mal. Porque eso es casi cultura Sí, del a videojuego. ver, Bueno, tendría que haberlo hecho. pero básicamente el videojuego de Super Mario es un muñequito que tiene vidas. Sí. Puedes llegar a tener hasta 99 vidas y tienes que conseguir, pues, pasar unos obstáculos para llegar a la meta, ¿no? Si tú, por lo que sea, te chocas con un bicho o te caes en un barranco, pierdes Ujú, una vida. Pues para vale. mí los telómeros son eso, ¿no? Cada vez que se produce un ciclo de división, pierdes una vida y llega un momento en el que ya no tienes margen, ya no tienes vidas y la próxima caída que tengas es como el fin del juego. En ese caso, ese fin del juego es el fin de la célula. Se deja de dividir y cuanto antes termine dividiéndose, o sea, Claro. por dejar de dividirse, pues antes moriremos en este caso, ¿no? O perderemos funciones, como hablábamos ahora de la degeneración en cuanto a las neuronas. Ujú. Y entonces, para mí eso es importante que lo entendamos, ¿no? La alimentación, los hábitos y todo esto son esas vidas que podemos o bien ganar o bien hacer que se pierdan más lentamente, Ujú. ¿no? Tener más cuidado, no caerte al barranco, no chocarte con los bichos, pues es básicamente Qué eso. O sea buena que analogía, me yo creo gusta que ahí mucho. se va a entender muy bien todo lo que vamos a hablar ahora Y ese es y el es importante. papel, bueno, hablábamos de ese 25% que tiene, que no podemos a lo mejor tanto controlar, ¿no? Pero realmente con el 75 restante sí podemos hacerlo, porque esto que Claro. tú cuentas forma parte del ADN, ¿no? Y del papel que tiene el genoma en el envejecimiento, pero con los hábitos y con el estilo de vida que vamos a hablar ahora, podemos influir incluso en ese 25% de genética, ¿no? Correcto. Al final el 25% pues es como pues, si empiezas la partida de ese Super Mario, hay gente que empezará con 30 Claro, vidas, las hay vidas que gente que te vienen de empezará con serie, ¿no? 10 Vale. y bueno, pues luego ya está en tu mano el jugar y intentar conseguir más. Oye, me ha gustado mucho esta analogía. Espero que la gente que nos está escuchando haya Seguro que sí. jugado. Pero bueno, yo no he jugado y lo he Si no entendido juega, se lo descarguen en el móvil, perfectamente. hombre, que... Vale, de No, que eso es acuerdo. un mal hábito, Toma- ¿no? Eso está en la lista de
malos hábitos que nos ayudan a envejecer peor, ¿no? Sí, El sí. estar Las enganchados pantallas, con sí. las pantallas, con esa luz azul todo el día ahí cerquita de los ojos. Mira, nos ha venido Bueno, bien pero seguro incluso, que se ha entendido, se ha se ha entendido. entendido perfectamente. Ahora, con este contexto de la parte pues, genética, de la parte fisiológica, de cómo envejecen nuestras células, nuestro ADN y demás, podemos quizás pasar a hablar de hábitos, hablar de estilo de vida. A mí me gustaría empezar por lo que no nos ayuda a envejecer bien, ¿vale? Porque luego nos extenderemos más en lo otro. Espero que estés disfrutando muchísimo de este episodio de Come y Habla. Hago esta pausa para traerte algo que seguro que te va a interesar muchísimo, sobre todo si estás intentando cambiar tus hábitos, mejorar tu alimentación y perder peso. Hemos creado un reto gratuito de 4 días en el que te vamos a enseñar paso a paso qué debes hacer, qué debes comer y qué debes pensar y hacer cada día para conseguir perder peso de una forma sencilla, sin pasar hambre y por supuesto sin hacer dieta. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Aquí debajo en la descripción te vamos a dejar un enlace para que te puedas apuntar de manera completamente gratuita a este reto de 4 días. Y en cada uno de esos 4 días vas a recibir en tu email un correo con un cuaderno de trabajo que nos hemos currado muchísimo y que ha quedado muy bien, con el paso a paso de lo que tienes que hacer para empezar este cambio de hábitos. Y por supuesto, como decimos en el episodio, conseguir un mejor yo futuro. Espero que lo disfrutes muchísimo, que lo trabajes y que lo hagas si realmente te interesa, porque hemos dejado todo lo que tenemos en este reto de 4 días para que definitivamente consigas este cambio de hábitos y dejes de ponerte excusas. Sin más, te dejo continuando con el episodio. Que lo disfrutes. ¿Qué cosas del estilo de vida sí, de nuestro día a día, de nuestras rutinas, entorpecen o empeoran el envejecimiento? Podemos empezar hablando, por ejemplo, de algo que nos ocupa a nosotros mucho, que es tanto la obesidad como la malnutrición. Y también los problemas asociados por ejemplo, a la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, todas estas patologías pueden también hacer que envejezcamos peor, todavía, o sea, perdón, teniendo en cuenta también lo que hemos hablado de las mitocondrias. Cómo mis mitocondrias consiguen sacar energía de los sustratos, pues si yo tengo alguna patología relacionada con cómo yo utilizo la insulina, cómo yo utilizo la glucosa en mi cuerpo, pues mis mitocondrias van a estar siempre dependiendo de la entrada de carbohidratos de cualquier tipo en mi cuerpo y no van a tener esa flexibilidad que muchas veces quizás has oído hablar de ella, esa flexibilidad metabólica de ser capaces de obtener energía de otros sustratos que no solamente sean los hidratos de carbono. ¿Significa esto que yo tengo que eliminar los hidratos de carbono de mi dieta? Todo lo contrario, según lo que estamos hablando. Efectivamente, tenemos que utilizar hidratos de carbono de fuentes saludables, de índice glucémico bajo, es decir, que no me produzcan picos de glucosa en sangre muy altos y que permitan también que mis células puedan utilizar otras fuentes de energía. Si yo solamente, o sea, si yo baso mi alimentación, a ver si se me entiende bien, si yo pongo la base de mi alimentación en la pasta, en el arroz, en los cereales, como se hacía antes o como a nosotros nos enseñaron en la universidad que había que hacer, ¿no? Esa típica pirámide que tiene los hidratos y las harinas abajo del todo, yo no voy a darle a mi cuerpo la capacidad de aprender a sacar energía de otros sustratos como por ejemplo las grasas, ¿no? O si yo estoy todo el tiempo comiendo y dándole azúcar a mi cuerpo constantemente sin dejar un tiempo de descanso, pues tampoco va a aprender a utilizar otros sustratos Al energéticos. final, esto es condicionar al cuerpo. Si, Es, como le tú estamos decías, enseñando. exactamente, si tú lo condicionas a depender de esos hidratos de carbono, por una parte, si aportas una alimentación de mala calidad, vas a desarrollar enfermedades, pues esto como la obesidad, diabetes, y eso a su vez va a condicionarte todavía más a que solo dependas de un tipo de sustrato. A mí esto me gustaría, pues, reflejarlo, ya, yo y mis metáforas y analogías, ¿no? Pero ahora hay muchos coches híbridos, ¿no? Coches que consiguen funcionar una parte en gasolina, una parte eléctrica, y cada vez hay más alternativas, ¿no? Que si GLP, que son gases, que si ahora está pensando en el hidrógeno, el día de mañana incluso a lo mejor con agua, quién sabe. Bueno, pues son diversas fuentes de energía, que es lo que tú estabas contando, ¿no? Nuestro cuerpo es una máquina alucinante que consigue adaptarse a muchas circunstancias. Hay circunstancias en las que, por lo que sea, no podemos tener un sustrato inmediato, porque pues ahora en el día a día pues, no es como antes, que
comíamos o no comíamos en función de si cazábamos, ahora es pues como o no como en función de si De lo que mi tengo en la trabajo me despensa lo o en la permite o máquina. si he podido ir a comprar exactamente. Pero la idea es que seamos capaces de dejar a nuestro cuerpo que también reaccione a ese, oye, no ser dependientes a veces de la comida, ¿no? Que eso lo hemos hablado muchas veces. Se habla mucho del ayuno intermitente. Ujú. ¿Por qué se habla tanto del ayuno intermitente? Bueno, el ayuno intermitente, que nadie se confunda, no es una dieta ni es una idea para perder No es una peso. dieta de pérdida de peso, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si lo miramos como estamos hablando ahora, puede ser un método de desacostumbrar a nuestro cuerpo, de vez en cuando resetearlo y decirle, oye, que sepas que también puedes encontrar energía en esas grasas que tú decías, ¿no? De otra manera, que puedes trabajar sin depender de los hidratos. ¿Qué es lo que pasa? Que también entra en juego el cerebro, que es muy puñetero, las La hormonas, la mente. sensación, la mente como tal, y mucha gente no es capaz de aguantar más de 4 horas sin comer, Mm, porque hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a esto. mm. Ahora bien, si han visto la película de Náufrago, por ejemplo, o yo qué sé, Supervivientes, el programa este de televisión, verán que la gente es mucho más capaz de pasar mucho más tiempo de lo que ellos se piensan sin comer. No sin beber, porque beber no puedes estar más de 2 o 3 días, pero sin comer sí, porque tu cuerpo ya sabe cómo gestionarlo. Obviamente no va a ser tan saludable que tu cuerpo esté dependiendo de siempre de grasas o que acabe tirando de tu masa muscular para esa energía, Efectivamente. pero es que es capaz. O sea, es como criar a un niño y no permitirle que se caiga o no. Es como, pues el niño no va a saber que puede hacer ciertas cosas porque está como en una urna de Claro. cristal. Pues esto es lo Eso mismo. mismo hacemos con el cuerpo y la obtención de energía. Exactamente lo mismo. Efectivamente. Entonces, pues es importante que eso, que seamos capaces de no ser solo dependientes de la comida, sino que también le demos diferentes estímulos y sepamos adaptarnos a todas las circunstancias. Esto es importante porque además en esas horas de ayuno el cuerpo es capaz de reciclar ciertas sustancias que nos vienen, que ya no nos vienen bien, que no necesitamos y por tanto favorece también el trabajo y la eficiencia de las mitocondrias, de la obtención de energía de las células y demás. Ahora bien, ¿te estamos animando a que hagas ayuno intermitente? No. No. Estamos diciendo que es una opción dentro de todos los hábitos que vamos a hablar, es una opción más para tratar de favorecer esta flexibilidad metabólica y esta obtención de energía por parte de la célula. No es para todo el mundo, eso está clarísimo. No se trata de estar 24, 48, 72 horas sin comer, no. Puedes simplemente pues, desayunar un poquito más tarde, cenar un poquito antes y ya está. Pero aquí lo que más va a importar también es que tú seas capaz de escuchar y entender a tu cuerpo, que yo creo que es Ahí uno de es. los mayores problemas que tenemos, que no conectamos con nuestro cuerpo, no conectamos con nuestras sensaciones ni con nuestras necesidades, nos olvidamos de o desaprendemos el cuándo tenemos hambre y cuándo ya estamos saciados, ¿no? Algo que Eso es. de niños ahora vemos muy claro con, por ejemplo, con el baby led weaning, con esta forma de dejar que los niños, oye, pues decidan cuándo quieren comer, cuándo quieren parar de comer. Antes, cuando éramos más pequeños, quizás nuestra generación sobre todo lo ha vivido mucho, comíamos de pequeños a cucharetazo limpio, de papilla, de puré, venga, te tienes que terminar todo lo que hay en el plato. Consecuencia de esto es que ahora muchas personas ya en su edad adulta no son capaces de dejar algo en el plato cuando se levantan de la mesa, comen porque en el reloj pone que son las 2 o las 3 y entonces es la hora de comer, pero no te paras a pensar si tú realmente tienes hambre o no. Y yo creo que esto va muy ligado con eso de si el ayuno es para mí o no es para mí. Exactamente. Conectar primero con esas señales. Sí, yo creo que al final es justo lo que acabas de decir, que pensemos en ayuno como nuestra posibilidad de ser independientes más que en intentar hacer ayuno a Eso propósito. es, porque tampoco sería recomendable, ¿no? O sea, al final estamos también forzándonos a hacer algo que a lo mejor mi cuerpo no me está pidiendo, no necesita. Entonces, Mm, importante esto, que nos hemos ido también a hablar de otros hábitos de alimentación, pero estábamos diciendo que la obesidad y la malnutrición no favorecen un buen envejecimiento y una vida larga, ¿no? Con buena calidad de vida. Más hábitos que empeoran o entorpecen ese envejecimiento. Obviamente, los tóxicos. El tabaco, el alcohol, la contaminación, ¿no? Ambiental que hay hoy en día en las ciudades sobre todo esto tampoco nos ayuda a envejecer de forma saludable. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces cuando intentamos perder peso, que es por lo que mucha gente llega a nosotros, intentamos comer mejor y hablamos del alcohol, es como que tocamos ahí la la fibra kriptonita de sensible, mucha sí. gente, ¿verdad? Bueno, pues es que eliminando vale, no eliminamos, reduciendo el alcohol, ya vemos muchos
avances, ya vemos muchos resultados en un proceso de cambio de hábitos de pérdida de peso de una persona, ¿no? Hablabas de eso, ¿no? Del ambiente, es que qué importante es todo esto, porque al final el alcohol muchas veces se consume por un ambiente que tú tengas. Ah, efectivamente. Porque tu familia pues tenga ese hábito, porque tus amigos sean muy de salir a beber, porque te hayas criado en una familia cuyo hábito es que pues todas las tardes se toma pues una copa de vino, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Al final eso es condicionante. Y luego por otra parte también lo que decías de la contaminación, qué interesante, ¿no? Nosotros que ahora estamos viviendo en el bosque, en la montaña, esto lo notamos mucho y lo Sí, valoramos mucho también. Yo de alguna manera sí que lo pienso y es que creo que, lo primero, la bajada del ritmo, la se nota ciudad no tiene nada que muchísimo. ver con lo que te puedes encontrar aquí, el ritmo es completamente Y eso que diferente. nosotros tampoco vivíamos en el centro de la ciudad. Exactamente, pero sales de casa y aunque tú no vayas rápido, ya ves a la gente que va rápido, te condiciona de alguna manera, aunque no tengas prisa, te metes en el coche y hay un atasco y ya te condiciona porque te Es verdad, estresas, es verdad. todo te acaba influyendo, ¿no? Y también has comentado el tema de la contaminación, que qué interesante, cuánta gente sale a correr en la ciudad y al final es como que pues, quiero hacer deporte, que es una cosa positiva para mi cuerpo, pero a la vez estoy en un entorno súper contaminado, mucha polución, estoy respirando tóxicos que son, pues eso, estresores de mis células y que hace que tengan que ponerse a trabajar más y que por lo tanto pues envejezcan. Y es que todo afecta. Entonces, claro, o sea, realísticamente no podemos pretender que la gente de repente diga, pues me voy a vivir al monte. No, pero un contacto periódico con la naturaleza sí que puede ser interesante. Ahí sí, igual que lo del alcohol es un hábito que se puede trabajar, igual que lo de ciertos tipos de elecciones de alimentos se puede trabajar. Entonces, aquí yo creo que el mensaje es más, no te pongas excusas, ni dejes que tu entorno determine tu Tu futuro. Es salud. decir, eres tú el que decide, tienes poder de elección, tu cuerpo es una máquina, como hemos dicho, que se adapta a todo. Bueno, pues está en tu mano decidir lo que quieres hacer con él. Mm. Así que es... Y aquí también va mucho con el siguiente hábito negativo para el envejecimiento, que es el sedentarismo. Luego hablaremos de lo positivo, que es el ejercicio y la actividad, pero bueno, hay que mencionar que el ambiente en el que vivimos, de prisas, de trabajo y demás, también propicia mucho el que seamos personas sedentarias. No solamente los adultos, sino que también los niños y adolescentes, porque antes los niños jugaban más en la calle, ¿no? Y hacían más juegos, que yo creo que eso se está recuperando también con nuestros sobrinos, lo estamos viendo, más juego Sí. de calle, más juego de estar activo, pero en general los niños y sobre todo los adolescentes pues están con el móvil todo el tiempo, que yo sé que esto queda muy de señora mayor, pero es que lo vemos y es así, nosotros también por el trabajo, pero cada vez desde como más jóvenes empiezan con, pues eso, con actividades que no propician el movimiento, sino que es un entretenimiento totalmente sedentario. Sí. Y nuestros trabajos y nuestros estudios ya son de estar sentado en una silla horas y horas y horas y horas. Y si no te pones alarmas o no eres súper consciente de que tienes que moverte, puedes estar muchas horas sin levantar el culo de la silla. Mm. Y esto también es perjudicial para, pues oye, para la masa muscular, para nuestros huesos, pues para el envejecimiento, ¿no? Claro, ahí en el tema del sedentarismo te metes en el bucle de me muevo menos, por lo tanto necesito menos, pero nadie se para a pensar que necesita menos, sino que siguen comiendo con normalidad y es cuando empiezan a aparecer esas enfermedades, ¿no? Esa Efectivamente. obesidad, De nuevo ese círculo vicioso, ¿no? efectivamente. Comemos Que es más casi sin querer, cantidad. claro. Claro, es sin querer, pero es sin querer porque estamos absolutamente desconectados de nuestro cuerpo y de nuestras Eso es. necesidades. Como más cantidad, o bueno, la misma que si me moviera más, como la misma cantidad de hidratos de carbono como sustrato energético que una persona que entrena 5 días a la semana, 2 horas, y oye, pues eso está descompensado. Entonces ahí aparecen también otros problemas como los que ya hemos dicho, ¿no? Como la obesidad, como enfermedades como la diabetes y demás. Sí, y luego hay otra cosa que hemos visto también en estudios, y esto me acuerdo que en la universidad yo creo que lo vimos, el estudio que se hizo con primates, que vieron que aquellos que consumían menos calorías en su alimentación envejecían menos y conseguían vivir más. Sí, es que en realidad la restricción calórica, no el pasar hambre y hacer dietas milagro, pero es verdad que la restricción calórica creo que es
de como un 20% menos de las calorías que necesitarías realmente. Un ligero déficit. Exacto, un ligero déficit favorece una mejor calidad de vida y una mayor longevidad. Al Sí. final, si lo pensamos con lo que estamos hablando, quizás hagas trabajar menos al cuerpo, lo estreses menos, tenga menos carga de trabajo y obviamente tiene que haber un equilibrio entre que el cuerpo esté bien nutrido y funcione con no sobrecargarlo, ¿no? Tiene que haber como ese punto medio. Al final es como todo, ese término medio y ese criterio propio de decir, jolín, vale, pues cordura, ¿no? O sea, hay que decir, pues Sentido esto, común. exactamente, sentido común. Esto creo que está bien, no me estoy forzando, no tengo hambre, perfecto, vamos por buen camino. Pues es eso, lo que tú dices, el escucharse es muy importante. Y esto es un hábito que también se trabaja. Se trabaja y además hay que querer hacerlo porque implica pararme y preguntarme cómo estoy. Y eso a veces es un poco incómodo. No lo hace nadie. Eso no lo hace mucha gente, No es lo hace verdad. nadie, no lo hace nadie. No es que... Es verdad, es verdad. Entonces, es un trabajo previo a todos los hábitos que ahora vamos a comentar. Ya has hablado de otro hábito, de otra problemática que empeora el envejecimiento, que es el estrés crónico, que después hablaremos un poquito más de ello. El estrés mantenido en el tiempo no es saludable, es inflamatorio y nos hace envejecer más y peor. Y por último, otro de los hábitos que son peores para el envejecimiento es no respetar nuestros ritmos, nuestros ritmos circadianos, ¿no? Nuestro reloj biológico a lo largo del día en cuanto a las horas de comida, a las horas de descanso, a la exposición a la luz, que esto es un tema muy interesante que hemos estado hablando justo antes de empezar a grabar. Ahora está muy de moda el tema de la luz roja para favorecer el descanso y para inducir, ¿no? ese mejor descanso y no estar expuestos a luz azul, que es la del móvil, la de la tablet, hasta el mismo momento que voy a cerrar los ojos cuando estoy en la cama. Eso también es importante. Y también, bueno, pues el no cenar demasiado tarde, cosas que podemos cambiar y que podemos mejorar de manera más o menos sencilla para cada uno, ¿no? No sé si vamos a hablar más tarde de la luz roja o No, si quieres aprovecho ahora para... aprovecha ahora si quieres. Luego vamos a hablar del descanso, pero Vale, bueno. porque el tema de la luz roja, hemos hablado también, ¿no? Que hay ahora un mercado muy grande, también en América, lo hablamos en otro episodio creo, de esto de anti-envejecimiento, de gente que quiere vivir un montón de millonarios invirtiendo un montón de dinero en transfusiones de plasma, cuidarse con luz roja, El frío, ¿no? criogenización. Criogenización. Bueno, no sé si se llama criogenización, pero Sí, es creo que sí. crioterapia, Ah, básicamente, ¿no? crioterapia, efectivamente. Criogenización es lo de Walt Disney, ¿no? Eso es. Entonces, es crioterapia, pues baños fríos, máquinas de frío extremo y la luz roja, que es a lo que iba. Claro, si es una luz que te predispone al descanso y Sí, predispone a recuperar tus tejidos, eso pues es. tiene sentido para esto que hablamos, ¿no? Para contrarrestar ese envejecimiento de las células, todo lo contrario, ¿no? Pues en vez de hacerlas trabajar, hacerlas que se recuperen, que estén mejor, más saludables. Entonces, yo no sé hasta qué punto hay evidencia de esto, creo que es una cosa también relativamente nueva en todo este mundillo. Sí que es verdad que yo tengo un amigo, estuve hace poco en su casa y ha instalado una bombilla de luz roja en su casa y le dije, oye, me apetece probarlo. Y ya, pues anochecía, no eran las 8 y pico, cuando no teníamos este horario infernal de ahora. Se empezó a hacer de noche y activó la lámpara del salón. Entonces, es una sensación extrañísima. Es como que de repente ves, porque tienes la sala iluminada, pero es verdad como que a nivel estímulo, Claro. no recibes ese estímulo de tener ahora un foco delante, una lámpara, sino que notas como cierta tranquilidad. Es rarísimo de explicar. Si alguien tiene la oportunidad de probarlo, que lo haga, porque da la sensación como de eso, de que estás más calmado, no tienes ese estímulo a nivel cerebral de una luz blanca Claro. y se nota. Es la luz blanca que te sigue indicando que es de día y que hay que estar activo. Yo creo que también lo podemos ver, hablábamos antes del campo y la ciudad. Aquí, donde nosotros vivimos ahora, cuando anochece, es noche oscura. Es noche que te Claro. sumerges en la noche, vamos. Exacto, es noche oscura, ves las estrellas, es verdad, muchísimo más claras que donde nosotros vivíamos en Madrid. Entonces, tienes esa sensación de es de noche. Sin embargo, cuando tú estás en la ciudad, en el centro de Madrid, por ejemplo, de noche, con todas las luces que hay, tú estás activo. Por eso es como la ciudad que no duerme nunca, ¿no? Porque Sí. realmente estamos siempre predispuestos y diciéndole a nuestro cerebro,
es de día, vamos a hacer actividades, vamos a no parar. Sin embargo, aquí, si tú sales por la noche aquí al jardín o a la montaña o lo que sea, pues ese ambiente te predispone pues a ese relax, a ese bajar revoluciones y a ese descanso. Sí, Pues con esta luz, aparte de que efectivamente parece que ayuda a recuperar los tejidos y demás, el daño que puedan sufrir a lo largo del día también, pues nos predispone a un mejor descanso. Incluso ahora, bueno, yo creo que supongo que desde siempre, pero como que ahora está también muy de moda que en el propio móvil eso te iba a decir, sí. lo puedes ¿Qué has poner. hecho tú, no? Sí, es que ahora lo pongo por la noche y además lo noto mucho sobre todo cuando me despierto, porque cuando me despierto, pues sí, culpable, lo siento, miro el móvil para ver, oye, pues qué hora es y demás. Bueno, y ya está, bueno. y ver qué hora es. No hemos venido aquí No tampoco estamos a hablando de mí, hablar ¿no? de mí, Vale, efectivamente. Pero sí que lo noto porque cuando me despierto la luz que me da el móvil es roja. vale. Sin embargo, cuando te despiertas y tienes esa luz blanca ahí en tus ojos, es como que es incómodo, es molesto, es doloroso. Pues se puede poner también en el móvil Sí. y la verdad que está bastante bien también para la noche. Es curioso que ya prácticamente todas las marcas de telefonía hicieran una actualización en el software para poner esta luz amarilla a partir de cierta Sí, hora, es ¿no? verdad. Ese modo Antes lo descanso. tenía en amarillo, Yo sí. personalmente también tengo ese modo descanso y te pone esa luz como, Y pues ya ese se filtro, nota, ¿no? De ¿eh? luz azul. Pero es que lo que tú dices es un paso más, es decir, ya Claro. no es filtro de luz azul, es directamente luz roja en el móvil. Entonces esto, sobre todo para aquellos que tengan un iPhone, sí se puede hacer, no sé si en el Sí, sí, resto. sí, sí, Yo en se el mío puede. de momento no he ¿No lo conseguido has hacerlo, conseguido? Ah, pero imagino que en función también de si es más moderno o no, pues lo tendrán, pero que investiguen ahí en el móvil porque también es una opción, ¿no? Si vas a pasar mucho tiempo en tu día con el móvil, pues al menos quítate ese estímulo, redúcelo un poco. es que es verdad que nosotros que lo utilizamos para trabajar, a mí llega un momento del día en que digo, es que no puedo más, lo voy a tirar por la ventana. Me duele Mm, la cabeza de mirar esa luz tan cerca de mí, sí, es verdad. sí, Y sí. aparte del trabajo, pues no lo vamos a negar tampoco, estamos ahí enganchados a noticias, a redes sociales, a un montón de cosas. Entonces, pues yo creo que puede ser interesante para pues predisponer a ese descanso, que ahora hablaremos un poquito más del descanso. Vamos a hablar de hábitos Vamos. positivos que sí que nos ayudan a envejecer mejor. Hablábamos hace nada del sedentarismo. Pues vamos a hablar de ejercicio físico, que te encanta. Vale, sí. Hay muchas cosas que hablar, yo creo, ¿no? El ejercicio al final nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, porque tú esto lo dices muchas veces, ¿no? Creo que en varios episodios lo has comentado, oye, que yo no hago ejercicio para verme más fuerte solamente, sino porque me voy a ver más funcional. Esa persona mayor, esos vídeos que vemos, ¿no? De personas mayores que levantan las bolsas de la compra y se equipara como a un peso muerto, ¿no? El ejercicio me ayuda a vivir más años de una forma mejor, con más vitalidad, y de hecho también se ha visto en algunas investigaciones que personas mayores de edad avanzada que han hecho ejercicio a lo largo de su vida de manera frecuente, ahora hablaremos de qué ejercicio, cómo podemos hacerlo, tienen la capacidad cardiopulmonar de una persona mucho más joven, y esto me Claro. parece una barbaridad. Aquí entran en juego, ya no lo que vamos a hablar, no es lo de todos los episodios, ni vamos a insistirte en lo importante que hagas ejercicio de fuerza, Que sino también. también que está relacionado con esto que estábamos hablando al principio de esa edad metabólica, ¿no? Ese metabolismo, esa flexibilidad metabólica, pues todo esto también se consigue mediante este estímulo con el ejercicio, ¿no? Hacer al cuerpo más funcional no depende tanto de la edad que tengas tú numérica o que aparezca en tu DNI, sino más de esos hábitos que tengas y de lo que seas capaz de aportarle a tu cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Se ve muy claro, hablamos en otros episodios también de Japón. Hemos estado tú y yo hace poco en ¿En Japón? Ámsterdam, no, en Japón todavía no, iremos, pero en Ámsterdam y lo veíamos, personas adultas de 70, 80 años, me atrevería a decir, montando en En la bici tan bici. ricamente, mucho más ágiles que nosotros que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a montar en bici, con una soltura, con una funcionalidad, pues que a mí personalmente me daba mucha envidia, ¿no? Y Total. creo que es un ejemplo. También ayuda mucho que el país sea bastante plano y que no haya muchas cuestas, Sí, pero es que bueno. desde pequeños se les acostumbra a ir al colegio en bici, ser muy activos, tener una buena alimentación también. Entonces, claro, pues son cosas que se van sumando durante toda tu vida y al final hacen que, vale, sí, tienes 80 años y tienes canas porque como tú decías, pues el paso del tiempo es inexorable, no lo puedes evitar, no hay nada que puedas hacer salvo pues teñir o poco más, Ocultarlo, pero va a seguir ocultarlo, pasando. poner un parche,
Pero claro, lo que es tu cuerpo por dentro sí lo puedes cambiar, esa plasticidad de la que hablabas, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando del ejercicio. Mm. Porque tú puedes tener 80 años, pero metabólicamente tener un cuerpo de una persona de 50, de 40 o incluso menos. Efectivamente. Y no solamente hablamos del ejercicio de fuerza, como tú bien decías, que es importante e imprescindible para también trabajar esa masa muscular y, oye, pues generar un poquito de estrés que haga trabajar a mis células, que eso también es importante, sino el ejercicio cardiovascular. Ahora está muy de moda ser un atleta híbrido. Ya lo hablábamos el otro día. Mm, Pero es que es interesante, porque nosotros, que somos personas que entrenamos fuerza 5 días a la semana más o menos, cuando hacemos ejercicio que implica pues un poco más de intensidad a nivel cardio, nos cuesta. ujú, Entonces es algo que también tenemos todos que trabajar y hacer una combinación de ambas y distribuir mis rutinas de la semana claro. en, oye, pues a lo mejor 3-4 días de fuerza, 2-3 días de ejercicio aeróbico, de intensidad, no es solamente un paseíto, ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, sino que un ejercicio intenso y ya puede ayudarme y ya me va a, o sea, va a contribuir a este envejecimiento de mejor calidad. Ujú. Además es eso, que el cuerpo es completamente adaptable a lo que tú le des, tu corazón se va a adaptar. Nosotros lamentablemente ahora somos bastante más sedentarios en ese sentido, igual Por que el lo es el trabajo. 80% de la Ujú. población. ¿Y qué pasa? Pues que el corazón también se acostumbra a, tengo que trabajar menos. Y esto, ya digo, para el tema del envejecimiento es contraproducente. Porque vale, dices, sí, no estoy haciendo trabajar a mi cuerpo, pero lo que digo, nosotros tenemos la suerte de ser bastante conscientes y cuidar la parte de alimentación, hábitos, etcétera, pero la gente no. Entonces eres sedentario, no comes bien, tienes un mal entorno, unos malos hábitos también. Si ya tienes una mala genética, entonces agárrate porque vas a estar bastante fastidiado. Pues esto, lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a poner remedio a todo esto, vamos Mm. a despertar un poco, que eso es importante, es que el primer paso es despertar y a partir de ahí ya cambiarlo. Pero si no despiertas, si no te das cuenta, cuando te quieras poner a reaccionar, va a ser demasiado tarde. Mm. Y por eso es tan importante que empecemos a Como hacerlo siempre, cuanto cuanto antes. antes empieces, mejor, Exactamente, si tienes 40 efectivamente. años y empiezas a los 40, pues será mejor que si no empiezas. Y si Exacto. tienes 60 y quieres empezar a cuidarte, también será mejor. Lo hemos Eso hablado muchas es, veces eso también. es. Siempre, mientras estés vivo, siempre estás a tiempo, ¿no? Eso es Exactamente. así. Hablas de despertar, pues yo te voy a hablar de dormir, A mí porque me otro, encanta a ti te dormir. encanta dormir, tu tema favorito. Otro de los hábitos que nos ayudan a envejecer mejor es tener un buen descanso, porque el descanso, en las horas en las que dormimos, son como una terapia. Eliminamos toxinas, reparamos tejidos, es imprescindible que durmamos bien. Si esta pata falla, hay muchas que van detrás, esto es como el dominó, ¿no? Todo Hmm. se acaba cayendo. Entonces, dormir 7-8 horas. Tampoco más, ¿eh, Dani? Tampoco más. Bueno, eso cada uno ya que haga. Que Si no tomen hace sus nada, propias no hace daño decisiones. a nadie. 7-8 horas está bien. De un buen descanso y tener previamente una rutina que me predisponga a ese Hmm. descanso. Hablábamos de la luz roja, pues una lectura, apagar la tele, no exponerme a noticias negativas los últimos momentos antes de dormir, a cosas que me estresen. Eso también va a ayudar a que yo descanse mejor, ¿no? Sí, la gente dirá, pero vale, si duermo más, voy a envejecer menos, voy a tener mejor salud. Bueno, pues es que, como tú dices, todo es un efecto dominó, ¿no? Si me acuesto viendo las noticias, todas las desgracias que ocurren, ya tengo un peor descanso, mi cuerpo recupera peor, al día siguiente, haber descansado peor hace que tenga cierta predisposición a consumir cierto tipo de alimentos, entro en esa cadena, estoy pues en un bucle, un círculo vicioso muy negativo. Mm. Por eso sí es muy importante ese descanso, ya no solo por lo que supone descansar a nivel de reparación, sino por lo que puede llegar a suponer de cara, pues eso, a lecciones, cómo reaccionas tú, lo estresado o no que te levantas, el cómo reaccionas a diferentes estímulos, todo esto, El estrés también es una cosa a tener en cuenta. claro, También eso. es importante mantener este estrés a raya. Es verdad que hablabas tú antes de los baños de frío, hablamos del ejercicio físico, eso también es un estrés al que sometemos a nuestro cuerpo, pero son como pequeñas dosis para que también mi cuerpo no se duerma y esté acostumbrado a reaccionar a este tipo de cosas. Sí, Pero si yo mantengo a mi cuerpo a una situación de estrés crónico, ¿no? Quiere decir, mantenido en el tiempo y a un estrés elevado, ¿qué va a pasar? Aumentamos cortisol, nos inflamamos y mis mitocondrias se vuelven como que locas y no mm. pueden trabajar bien. Justo sobre esto te quería preguntar porque preparando el episodio pues lo vimos, ¿no? Y acabas de decir esto de los baños fríos y ya habíamos hablado antes, ¿no?
Me resultó muy curioso leer que ciertos estímulos como un baño frío o como, pues esto, la crioterapia, O el podían deporte. hacer un estímulo en tu cuerpo positivo de cara a combatir todos esos efectos oxidativos, ¿no? A los que nos Sí, exponemos. porque parece que al someter a mi cuerpo a este estrés, ya te digo, puntual, no es un estrés mantenido en el tiempo. Controlado. Exacto, es como un estrés, un estímulo controlado, se desencadenan una serie de respuestas en mi organismo que al final acaban siendo antiinflamatorias, porque animan a mis mitocondrias a trabajar, es como que les dan un poco de impulso y acaban desencadenando una respuesta antiinflamatoria, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo ese estrés lo mantengo durante mucho tiempo y es un nivel elevado, pues es como si, oye, pues todos trabajamos, ¿no? Y tenemos ese estrés del trabajo y está bien porque hay que estar activos, hay que estar despiertos, pero si yo tengo un pico de trabajo, de estrés súper elevado durante mucho tiempo, mi cuerpo se acaba resintiendo, yo me acabo cansando, me acabo fatigando y acabo por tener un burnout, no poder Sí. más, pues lo mismo pasa a pequeña escala en mis células. Entonces parece que estos estímulos estresantes controlados sí que pueden favorecer una respuesta, fíjate, antiinflamatoria en nuestro cuerpo. Es curioso lo del frío, porque yo sí había escuchado durante mucho tiempo, por ejemplo, personas que presumían de tener, volvemos al tema estético, no tanto salud, menos arrugas, pues hablaban de que sí se sometían a ciertos baños faciales con hielo y Cuidado, ayudaban, ¿eh? eso no sé, o sea, yo no sé hasta qué Cuidado punto. porque eso para la piel no... Vale, lo que sí que el factor frío, o sea, lo que Sí, voy, ¿no? Este es uno de los factores. Luego también se habla mucho de las típicas duchas frías que yo no soporto y nunca estaré de acuerdo con ellas. no estarás de Pero acuerdo porque no te no gusta el me gusta agua nada. fría. Y luego ahora está muy de moda también lo de los baños fríos, ¿no? Entonces ese someter a tu cuerpo a esa tensión, porque es que realmente tu cuerpo entra como una especie de modo de supervivencia. Justo, eso al final pues puede favorecernos, ¿vale? Pero ya te digo que con esos estímulos controlados es al final someter, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, someter a mi cuerpo a ciertas incomodidades, Ujú. como se puso de moda el club de las 5 de la mañana, ¿no? El que tampoco estás nada de No acuerdo. estoy nada de acuerdo, por supuesto que no. Bueno, si nos escuchas desde hace tiempo ya vas conociéndonos un poco. Levantarte muy temprano, pues correr, salir a correr bajo la lluvia, por ejemplo, darte estos baños en hielo o estos baños en agua fría, ducharte con Sí, agua fría exponerte en al frío, casa. ¿no? Exponerte a ciertas incomodidades que generan un estrés en tu cuerpo puede ayudar en este sentido. Mm. Pero, ¿qué pasa? Que es que siempre al final se nos acaba yendo la pinza como sociedad, es que no podemos contenerlo. Justo. Esto es así. Justo, se nos va la pinza completamente Con y todo. dejamos, como tú decías antes, de escucharnos para ponernos como Para borregos a hacer seguir cosas una que están de moda, moda. para hacer Sí. lo que hace otro, sin saber si eso a mí me va bien o no me va bien. Entonces es importante antes de ponerte a hacer cualquier hábito, cualquier práctica, autoconocimiento. Yo Mm. creo que eso es lo más importante antes de empezar ningún hábito nuevo, ¿no? Qué bueno esto que lo digas ahora y justo volvemos a la broma, ¿no? Pero lo del club de las 5, yo sé que a mí es una cosa que no me gusta mucho, pero aunque no me guste, creo que tampoco me viene bien. Y esto también es importante que entendamos que las personas no somos todos iguales y también hay biorritmos. Y si conseguimos respetar esos biorritmos, también ayudaremos al cuerpo a envejecer de una mejor manera. Al final es pura lógica, ¿no? Yo a veces he llegado a sentirme culpable por lo del tema de, o sea, que nadie se piense que yo me levanto de repente a las 12 ni mucho menos a las 8 de la mañana, 8:30, estamos todos los días ya en pie trabajando y haciendo cosas. Pero hay veces que he llegado a sentirme culpable por esto, por no levantarme a las 5 o a las 6 de la mañana y aprovechar muchísimo mi día. Pero es que para mí, por ejemplo, es una cosa que llega a ser contraproducente. Claro, Levantarme a las es que 6 cada uno tiene unos ritmos distintos. Tú y yo, por ejemplo, no tenemos los no tenemos mismos. el mismo ritmo, efectivamente. Llega la noche y tú a partir de las 9 ya estás como mucho más calmada y no sé por qué mi cuerpo, pues resulta que a las 9 de la noche es cuando más inspirado estoy, se me ocurren mejores ideas, podría estar trabajando hasta más tarde, no me importa quedarme un poco más. Entonces, claro, tampoco esto quiero decir que sea positivo para la salud y mucho menos Bueno, si nos exponemos a luces y a cosas de estas que estamos hablando, pero a lo que voy es, si conseguimos escucharnos, entendernos, saber qué nos va mejor
y adaptar nuestra vida y nuestro entorno a todo esto, muy probablemente conseguiremos tener mejores resultados en todo esto que estamos buscando. Pues el que quiera madrugar y le venga bien, que lo haga y que luego tenga buenos hábitos, y el que tenga un biorritmo un poquito más de tarde o pues esto, Claro. que también lo respete, ¿no? Efectivamente, partimos de ese autoconocimiento, de toda la información que tenemos para mejorar a nivel de salud y hacemos ahí un buen combo, cada uno de forma individual, y de ahí podemos empezar a mejorar. Es Mm. así. Más cosas aparte del descanso, el estrés que hemos hablado. Hay un tema, bueno, hay dos temas que tienen más que ver con pues cómo somos como seres humanos y como individuos, más que hábitos de salud, ¿no? Uno de ellos es la vida social, somos seres sociales y el tener una vida social, el tener relaciones con otras personas, el hablar con otras personas, intercambiar pues pensamientos, emociones y demás, nos ayuda no solo a tener una mejor calidad de vida, a tener una vida más larga, sino también a tener una mayor satisfacción vital, que eso también es importante, ¿no? El, oye, sentirme pleno, sentir que soy una persona querida, que tengo buenas relaciones con mi entorno. Esto nos ayuda y esto también baja el estrés. Si yo estoy siempre peleando con los demás, si no tengo buenas relaciones, si estoy siempre solo, oye, pues la soledad está muy bien, ¿no? Es importante aprender a estar con uno mismo, pero no olvidarnos de que somos seres sociales y que esas relaciones nos mantienen también Sí. vivos. No sé si me estoy tirando un triple patinando, pero no sé si leí o escuché que se había llegado a catalogar la soledad como una enfermedad o que estaba cerca de ser catalogada como tal, porque es que había personas que morían de soledad, también de tristeza, se ve mucho, por desgracia, en nuestros mayores, ¿no? Parejas a lo mejor que llevan toda la vida juntas, de repente pues uno de los dos fallece, la otra persona de repente es como que lo que acabas de decir, ¿no? Empieza a Pues pierde, enfermar. pierde las ganas de vivir, empieza a enfermar, deja de comer, y ahí pues es como todo efecto dominó, ¿no? Y la soledad ya no tiene por qué estar solo relacionada con la tercera edad porque mi pareja en este caso se muera, sino también, pues esto, la vida social. Hablábamos antes de que el entorno social a veces puede ser negativo por el tema del alcohol o según qué hábitos, pero un entorno social bien entendido, sentirte apoyado, arropado, querido, ser feliz, reírte, ¿no? La risa también, el factor, oye, me lo paso bien, me divierto cuando estoy con gente, comparto mis problemas, reduzco mi nivel de estrés, consigo de alguna forma soltar esa carga que tengo encima. Es que eso son cosas que ya no, como Compartir hablábamos, ¿no? ese... No son tan tangibles, son más quizás de la parte mental, psicológica, pero hacen mucho, ¿no? Efectivamente. Y de ahí también la última cosa antes de hablar de alimentación que queríamos comentar, las creencias y pensamientos que tiene cada uno. Las creencias negativas, los pensamientos negativos, lo que hacen también es predisponerme a un peor estado de ánimo, aumentan mi cortisol, me generan más estrés y eso me inflama y me hace envejecer peor. Mientras que una persona que tiene pensamientos positivos, que tiene hábitos como por ejemplo la meditación, ¿no? El contacto con la naturaleza, la risa, todo esto me ayuda a envejecer de una mejor manera. Esto me parece increíble. ¿Los pensamientos negativos te refieres a ser una persona pesimista o a la ansiedad o a... Sí, creencias negativas sobre ti, sobre el mundo, creencias autodestructivas, ¿no? Por así estar como en modo decirlo. alerta todo el rato, ¿no? Estar siempre en modo alerta, tener pensamientos todo el tiempo catastróficos, llevarte, ¿no? Pues esto nos ha pasado, a nosotros nos ha pasado, Ujú. a un futuro pues que Sí, fantasioso que nunca va a pasar, pero que es horrible. Tu cerebro no sabe distinguir si eso está pasando de verdad o te lo estás sí. imaginando y te produce el mismo estrés que si estuviera pasando de verdad. Mm, Eso es muy fuerte. sí. Es que es muy fuerte. Entonces, trabajando en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en la gestión emocional, pues eso, yendo a terapia, ¿no? Al psicólogo, practicando meditación todos los días, atención plena, mindfulness, todo esto nos ayuda a reducir el estrés. Es tal cual, porque, bueno, al final también lo he comentado en algún episodio, ¿no? Cada vez creo que me da menos como vergüenza comentarlo, Sí, ¿no? Porque sigue, pues, por desgracia, a veces siendo un poco estigmático. Pero yo hace un año tuve como ese episodio de ansiedad muy grave, ¿no? Como un cuadro de ansiedad muy pronunciado. Y recuerdo que una de las cosas que me ocurrían era tener esa sensación en el pecho como todo el rato de algo va a pasar o todo el rato catástrofe.
Y no es por victimizarme ni mucho menos, sino por llevarlo a lo práctico, a lo que estamos hablando ahora, que es lo que me sucedía. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de entrenar, no tenía ganas de moverme, entrabas todavía más en ese bucle. Entonces, qué Esa importante es, parálisis. claro, todo esto que estamos hablando, todo el cuidarte, tema social, alimentación saludable, el movimiento, porque al final yo estoy seguro de que una persona no puede aguantar más de X tiempo en ese estado. O sea, eso es como estar en una especie de cárcel, para las personas que lo hayan pasado o las personas que lo estén pasando y no sepan qué es eso. Es que siempre damos ese consejo, ¿no? El vete con un profesional, simplemente una sesión, dos, háblalo y ya simplemente vas a ver como que de alguna manera le pones nombre, también aprendes a identificarlo y sabes cómo combatirlo. Porque hay gente que se pasa estresada toda su vida, preocupada, y al final de eso también se enferma y es una manera Claro que también sí. de acabar, pues esto, envejeciendo antes, siendo menos funcional y teniendo pues enfermedades graves que no se pueden prever de alguna manera o sea, no se pueden anticipar, sino que se desencadenan rápidamente por estar todo el rato en ese estado. Entonces, por eso es tan Mm, importante, y ya no insisto más con esto, pero No, toda esa parte mental que es menos tangible, y que también se emocional. trabaje. Ujú. Has hecho una cosa muy importante que es lo de ponerle nombre. Cuando le ponemos nombre a las cosas, eh, pues sabemos lo que son, las identificamos, nuestro cerebro también las identifica y de ahí podemos trabajarlas. Y yo creo que eso es muy importante. Esto hace poco hemos visto Harry Potter otra vez y una de las cosas que dice es, bueno, no sé si has visto Harry Potter, pero una de las cosas que dice uno de los personajes es que hay que nombrar a las cosas porque las cosas que no se nombran se les tiene más miedo, ¿no? Hay siempre un personaje que es Voldemort que nunca se le nombra, que es como el que quien tú ya sabes, dicen. Ujú. Pues hay un momento en la película que dice un personaje. em, Hay que llamarlo por su nombre porque si no le vas a tener más miedo. Las cosas que no se nombran se las acaba teniendo más Mm. porque no se sabe lo que son ni de lo que son capaces. Pues esto es lo mismo. Si yo le pongo nombre a lo que siento, a lo que pienso, a lo que me está pasando, con ayuda, por supuesto, muchas veces, va a ser mucho más fácil tratarlo y estar mejor. Y yo creo que eso es un paso Así es. importante. Vamos a bajar un poco la intensidad, si te parece, y hablamos de alimentación, Muy ¿vale? importante, al final de todo esto que estamos diciendo, el pilar más importante para ayudarnos a tener una buena salud y a evitar ese envejecimiento Es la es la alimentación. alimentación. ¿Qué podemos hacer para alimentarnos mejor para aunque no sea una dieta anti-aging, que eso ya sabemos que no nos gusta ponerle nombre a las dietas, para envejecer mejor? Alimentos frescos, de proximidad, de temporada. Esto siempre nos va a ayudar más. Están más ricos, más sabrosos, son más nutritivos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. A nosotros no nos pasa ahora. Tenemos la suerte de que ahora tenemos un mercado de comida todas las semanas donde podemos ir a comprar casi que al productor. En el día a día, en el mundo en el que vivimos, nosotros cuando vivíamos en Madrid, pues esto no podíamos hacerlo igual, ¿no? Lo haces todo en el supermercado y ya está. Pero este tipo de productos, fijarme de dónde vienen los productos que compro, que sean de proximidad y que sean, intentemos, de temporada, es importante. Hablábamos antes de cuál debe ser la base de mi alimentación. Frutas, verduras, hortalizas, colores. Llenar todos mis platos de colores, al final lo que va a hacer es llenarlos de antioxidantes. Y eso va a reducir mi inflamación y me va a ayudar a vivir mejor y más tiempo, ¿no? Eso es importante. Más cosas sobre la alimentación. Proteínas. ¿Qué proteínas podemos escoger? Pescados azules, ¿no? Que son grasas saludables. Hemos hablado en numerosos episodios de qué grasas debemos incluir en nuestra alimentación, pero dentro de las proteínas, pescados azules que me aportan omega 3. Dentro de las carnes, intentar que sean carnes magras. Si queremos rizar el rizo y comemos carne roja, intentar que sea carne de pasto, porque también va a ser menos inflamatoria. Esto no va a ser siempre posible, es más cara, entonces bueno, pues en la medida que cada uno pueda, si quiere ir al detalle, este sería uno de los detalles. Huevos, que son una gran fuente de proteínas, podemos comerlos incluso a diario, y también pues pescados blancos y como hemos dicho, carnes magras. Espero no dejarme nada. No, yo quería decir Me estoy dejando sobre el tema algo. de las carnes también que para todo no pongamos solo el foco en una cosa, porque ahora estará quien escuche Exacto. y que dirá, no, pero es que la carne roja he leído que pues produce mucha enfermedad del corazón, problemas cardiovasculares, etcétera.
Vale, hacer esto es ser muy simplista, es poner el foco donde no toca Solo en y una solo en una cosa. cosa cuando estamos viendo que es un iceberg enorme que tiene una base muy grande de muchas cosas que hay que cuidar. Hago un inciso y ahora seguimos con la alimentación, pero Ujú. esto es lo mismo que cuando una persona dice, no, pues es que mi abuelo vivió 100 años y bebía una copa de vino todos los días. Vale, no estás teniendo en cuenta la genética de tu abuelo, no estás teniendo en cuenta si descansaba como un rey, no estás teniendo en cuenta el La resto de alimentación, la contaminación, contaminación, qué tipo de trabajo la tenía, actividad. todo, todo, todo. Entonces, cuidado con esto, cuidado con el que me venga a decir que el alcohol es muy bueno porque la reina de Inglaterra vivió no sé cuántos años y bebía un montón de ginebra y que, bueno, en fin. Cuidado, no sabemos todo lo que rodea a El una persona contexto, y el efectivamente, contexto es es muy muy importante. importante. Poner el foco solo en una cosa es como querer salvar el mundo con pues uno solo, ¿no? Es Mm, como no se puede. eso es. Necesitas ayuda de muchas cosas y esto es lo mismo. Así que alimentación variada sí, sentido común como estábamos hablando y pues siempre que puedas elige todo aquello que con sentido común pienses que es mejor para ti. Hemos hablado de frutas, verduras, hortalizas, que es como lo más evidente, ¿no? Las proteínas que hemos contado, pues que son las de mejor elección. Dentro también de los hidratos de carbono, legumbres, cereales integrales. Hemos dicho antes que tengan un bajo índice glucémico, es decir, que los integrales, ¿no? Que no supongan un pico de glucosa en sangre muy elevado en poco tiempo. Legumbres, cereales integrales, batata, interesante comerlos el día después de haberlos cocinado también. Y luego dentro del mundo de las grasas, que como hemos dicho son imprescindibles, es que no me canso de decirlo, para lo que estamos hablando de la longevidad, para la salud hormonal, son precursoras de hormonas, nos ayudan a nivel cerebral también, o sea, son imprescindibles, de verdad. No elimines la grasa de tu alimentación. Pescados azules, frutos secos, aceite de oliva virgen, el aguacate también, que está muy de moda. Bueno, pues una fuente más de grasa, semillas, chía, semillas de lino molidas. Esto nos va a ayudar, va a ser interesante. Y después también reducir o evitar en la medida que puedas. Nunca nos gusta decir eliminar o prohibir, porque esto también genera un estrés para el cuerpo y para la Exacto. mente, el estar constantemente prohibiéndome cosas, ¿no? Y yo esto no lo puedo comer, pero reducir en la medida que puedas el azúcar, los productos altamente procesados, las grasas trans, precocinados, todo esto, pues es que es lo que decía Dani, es de sentido común que esto no Mm. va a ser saludable. Son cosas que van restando vidas a ese Super Mario Efectivamente, y van restando vidas. van quitando, ¿no? Que Mm, obviamente, oye, pues si tienes 99 vidas, de vez en cuando perder una porque hay un dulce, pues no pasa Pues no nada. pasa Sentido nada, común. Pero si todos los días efectivamente. estás quitándote una vida, Eso pues es. cuidado. Se trata de reducirlo y de priorizar las otras cosas que acabamos de decir, porque como hemos dicho, pues estar prohibiéndome todo el tiempo comer, estar prohibiéndome todo el tiempo cosas que me gustan, al final también somete a mi cuerpo y a mi mente a un estrés muy elevado durante mucho tiempo y esto tampoco es saludable. Muy Entonces, interesante esto. pues frecuencia de consumo, vamos a intentar reducirlos. Si a lo mejor tú te estás tomando todos los días para merendar un croissant, pues oye, ahí tienes un claro objetivo a tratar, ¿no? Hmm. Reducir ese croissant diario y a lo mejor pasar a tomártelo la mitad de veces y luego solo una vez a la semana. Vamos a intentar trabajar con ese sentido común, con ese autoconocimiento, ir mejorando los hábitos de alimentación y respetar, como hemos dicho antes, los ritmos a la hora de comer, ¿no? No cenar muy tarde, no acostarme según he Sí. terminado de cenar, estas Yo cosas. creo que esto también es una de las cosas más importantes y que más tenemos que trabajar, como hemos dicho antes, escucharnos, aprender a escucharnos. Y esta gente que ahora dirá, "Ay, pero ¿qué estás diciendo estos chavales de escucharme? ¿Qué es esto de escucharme? Bueno, escucharse es algo tan sencillo como cuando te levantes por la mañana, párate un momento y antes de entrar en el bucle de desayunar, decir, ¿yo realmente ahora tengo hambre o podría aguantar para desayunar más tarde? Otra cosa es que tú desayunes porque luego no vas a tener la oportunidad en el trabajo, que bueno, entonces tiene a lo mejor un cierto sentido porque tú sientes que rindes mejor, si tu trabajo es muy físico, etcétera. Pero escucharse también supone el exponerse a esa situación de la que hablábamos al principio, ¿no? De, oye, si yo trabajo en una clínica sentado 4 horas por la mañana y luego voy a tener un descanso, ¿necesito realmente un gran desayuno para Claro. afrontar esas 4 horas? He probado cómo responde mi cuerpo a estar 4 horas en ese ayuno, no forzado, sino porque me he escuchado y no tengo hambre
y voy a comer luego más tarde y voy a aportar a mi cuerpo lo que necesita, ¿lo he hecho o simplemente me he limitado a hacer lo que llevo haciendo toda mi vida porque es como me han enseñado? Esto es escucharse. El ensayo-error. A veces, pues esto, tenemos la oportunidad de hacer cosas diferentes con nuestro cuerpo y exponerlo a diferentes cosas y el cuerpo ya digo que es una máquina que se va a adaptar a Sí, todo y no nos vamos a morir por estar 4 horas sin comer. Entonces, ensayo-error. Al final conocerse no es más que saber qué te viene bien. Ensayo-error, ¿lo has probado? ¿qué Sí, ¿te ha ido necesitas? bien? Guay, sigue. Mm, ¿Te ha ido mal? No, deja de No lo hacerlo. vuelvas a hacer. Ujú. Es tan fácil como esto, tenemos la oportunidad de hacerlo y muchas veces no lo hacemos. Seguimos como R que R con lo mismo y en los mismos hábitos, en el mismo bucle. Y es importante que aprendamos a hacer esto, escucharnos. Mm. ¿Hasta dónde soy capaz de llegar? Con el ejercicio lo mismo. No me gusta el ejercicio. ¿Has probado? ¿Has hecho algo? ¿Sabes cómo responde tu cuerpo? ¿Te has visto después cómo te has sentido? ¿No? Pues hazlo. Que lo haces y no Totalmente. te gusta o ha sido muy traumático para ti, cambia por otra Cambia. cosa. Eso es. Pero exponte, no seas un robot, no seas un NPC que se dice, no un muñeco que no tiene ningún tipo de voz, ni voto, ni personalidad, ni... O sea, joder, Toma no. tus decisiones Exactamente, en tienes base el poder a de tus decidir, necesidades, tienes unas efectivamente. necesidades y tienes el poder de elegir. Y Y la eres responsable, responsabilidad, eso exactamente. es, eso es. Eres responsable de todo lo que haces y dejas de hacer. Aprovechalo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Luego, en cuanto al tema también de hábitos y alimentación y demás, hay muchas dudas siempre con la suplementación. Ujú. A nosotros generalmente no nos gusta hablar mucho de suplementación porque creemos que si no tienes trabajados los pilares anteriores que dependen de ti, como son la alimentación, el ejercicio, la actividad, el descanso, pues de nada sirve que te tomes una pastillita todos los días, ¿no? Mm. Pero bueno, hay suplementos como por ejemplo el magnesio, que sí que se ha visto que tiene evidencia, ¿no? Y puede ser interesante. Hay otros suplementos que hemos estado investigando, como evidentemente los antioxidantes, pero oye, es que también hay frutas, verduras, hortalizas que te dan estos antioxidantes, pues oye, ¿por qué no empezamos por ahí? Y luego, si no soy capaz de consumirlas, si no me gustan, si no tal, ya puedo plantearme el tomarme un suplemento. En concreto, la vitamina C también. Se habla también del resveratrol como potente antioxidante. Bueno, pues hay distintas opciones que si me quiero tomar un pastillero de 50, que yo me acuerdo cuando mi abuelo vivía y me enseñaba sus pastillas que se preparaba todas las semanas. Yo decía, madre mía, este hombre, la de pastillas que tiene que tomar todas las semanas. Bueno, pues antes de ser como mi abuelo, plantéate pues, qué puedes comer, cómo te puedes mover para estar mejor y no poner ahí como el detalle de la florecita encima del plato, sino vamos a ver qué hay debajo del plato, que eso es lo más importante. Que el alimento sea tu medicina, ¿no? Eso, efectivamente, yo creo que eso va mucho antes de ponerte a suplementar. ¿Que luego hay cosas que te van a ayudar muchísimo? Pues claro que sí, pero primero vamos a trabajar las bases y luego ya vamos un poquito más allá. Mm. Entonces, quiero terminar, antes de hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, quiero terminar con un artículo, una conclusión de un artículo que hemos leído del impacto de los hábitos de vida saludables en la longevidad. Es en la población de Estados Unidos, pero bueno, creo que se puede equiparar, creo que es interesante. Habla de 5 factores que reducen el riesgo de envejecer peor, como son no fumar, mantener un peso saludable, realizar actividad física moderada o intensa al menos 30 minutos al día, mantener el alcohol a raya, no beber en exceso y seguir una dieta de alta calidad. Estos hábitos, que son básicamente los que hemos tratado, hemos incluido alguno más, pero en estos 5 hábitos se ha visto que se asocian con una menor mortalidad por enfermedades cardiovasculares y por enfermedades crónicas no transmisibles como es el cáncer. Y algo muy interesante que siempre nos gusta, los números, la realidad, ¿qué significa esto? Bueno, pues estos 5 hábitos pueden prolongar la vida de las personas en aproximadamente 14 años en mujeres y 12 años en hombres, comparados con quien no incluye ninguno de estos factores, ¿vale? Pero Brutal. frente a 5, Me ojo, que parece también hay que brutal. tenerlo en cuenta. Pero me parece una barbaridad. Luego, en el estudio también se dice que hay que tener en cuenta pues, las posibilidades de cada uno, ¿no? El entorno, el ambiente que tiene cada uno a nivel económico, social, como siempre todo esto influye, Importa. pero si adoptamos estos 5 hábitos ya estamos aumentando nuestra vida y no solo en años, sino como hablábamos al principio, en calidad de vida, en vitalidad, en juventud. Todo esto que es lo que realmente nos interesa se puede hacer con los hábitos que hemos tratado. Hemos Mm. hablado de alimentación. ¿Cómo podemos llevar una alimentación saludable sin volvernos locos que nos permita cuidarnos y envejecer mejor? Hemos hablado de ejercicio. También ojo al ejercicio, que
Luego vemos deportistas de élite que obviamente envejecen muy rápido. Porque es un deporte muy extremo. Es muy extremo, es mucho estrés, mucho tiempo, entonces el ejercicio pues como de a pie, ¿no? No somos deportistas de élite, esto es importante. Hemos hablado del descanso, que es una pieza fundamental y que descuidamos muchísimo con el ritmo de vida que llevamos ahora mismo. Hemos hablado también del estrés, de las relaciones sociales, hemos hablado de los pensamientos, de la meditación, de buenas prácticas de atención plena para vivir el presente, que también me van a ayudar. ¿De qué más hemos hablado? Es De que la, de de la millones de luz cosas, roja, aparte de la más psicológica, más mental, todo efectivamente, lo que de engloba. la actividad. Hemos hablado de un montón de hábitos que tú puedes adoptar y al final hemos visto como conclusión que podemos, con cosas del día a día, envejecer mejor y vivir más años y con mayor calidad. Exacto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Esa es la gran pregunta. Y me ha gustado mucho que mencionaras ese estudio del final, porque lamentablemente, si tenemos un espejo sobre el que mirarnos, suele ser más el del lado estadounidense, América, Sí, que el etcétera, asiático, ¿no? que el oriental, efectivamente. Entonces, es verdad que en Oriente tienen muy buenas costumbres, suelen tener muy buenos hábitos, generalmente cuidan mucho más toda la parte espiritual, psicológica, que Sí, también tiene un gran impacto en sí, todo esto. Y creo que es importante pues que aprendamos a mirar de los dos lados, que no solo nos centremos en uno de ellos, muy que bien. cojamos lo mejor de cada uno, que de nuevo tenemos poder de elección y tenemos criterio propio para poder investigar y saber qué es lo que mejor nos va. Y luego, pues lo que tú decías, ¿no? Al final un poco de sentido común, un poco de tampoco volverse locos. Creo que el mercado de el envejecimiento y de Del y anti-aging. vivir más años, creo que va a ir a más, porque al final sí que es cierto, y esto como opinión personal, creo que conforme vamos evolucionando como sociedad, medicación, o sea, combatir enfermedades, cada vez estamos más desarrollados en ese sentido. Y creo que al final, igual que ahora, piensas en los años 50, los años 40, una persona de 50 años ya se moría porque su vida pues, acababa ahí. Creo que en el futuro pues podremos ver seres humanos que viven 100, 110 años sin ningún tipo de Sí, problema, pero claro, la cuestión es cómo vives esos 110 años, esos eso 120 es, años. eso es. Al ¿Vas a final, estar bien o vas a estar pues completamente inútil, ¿no? dependiente. Dependiente. Ujú, así es. La conclusión, yo creo, de todo lo que hemos hablado es que evidentemente no podemos evitar envejecer, no podemos parar el tiempo, pero sí podemos vivir mejor, envejecer mejor y tener una mejor calidad de vida conforme van pasando los años. Ujú. Está en nuestra mano en gran parte, ya lo hemos visto, en un 75% está en nuestra mano. No trates de hacer todo lo que hemos dicho en el episodio de hoy para mañana, porque seguramente muchas cosas no van contigo, no las puedes aplicar, o al menos no todavía, pero sí escoge un hábito o dos que te hayan interesado y que te hayan parecido realistas y asequibles para ti y empieza por ahí, empieza a cambiar las cosas y si lo haces y tienes alguna experiencia que contarnos, pues oye, sabes que siempre nos puedes escribir y Dani te va a decir cómo. A ver, ponerse en apuros, ¿eh? No, ya no me pasa más. Para escribirnos, ponerte en contacto, lo de siempre. Redes sociales @nutrición. Y por otra parte, tenemos el email de correo de... Se ríe Ana porque está aquí Es Woody que haciendo un estiramiento raro. tenemos aquí a nuestro perro, pues eso, haciendo ya que quiere terminar Ya el quiere terminar la episodio. sesión, queréis estirar un poco las patas. Bueno, ¿quieres ponerte en El contacto con correo, nosotros para sugerencias o hablar con nosotros de lo que quieras? Pues es comeyhabla@uabesabenutrición.com. efectivamente. Creo que lo que hemos hablado hoy es muy importante. Creo que tenemos que hacer conscientes a las personas de que son capaces de mejorar sus hábitos y mejorar su calidad de vida mucho más de lo que ellos piensan. Creo que ese 75% pesa mucho en la balanza y Eso no es. somos conscientes de todo lo que podemos hacer por nosotros mismos. Que muchas veces estamos ahí en modo automático y no nos paramos a pensar ni qué nos viene bien, ni qué nos gusta, ¿Qué ni qué nos hace bien. necesitamos? Y Ujú. creo que desde nuestro punto de trabajo, desde nuestro punto de vista, tenemos un trabajo muy grande que hacer, ¿no? El concienciar a la gente cada vez más, invitarlos a que se cuiden y a que pues inviertan en ellos mismos, en alimentación, en buenos hábitos, autocuidado, salud mental y que al final la clave es eso, que vivamos una vida de calidad, una vida funcional, una vida feliz
y que podamos pues aprovechar esos años de la mejor manera posible. Y para eso, pues oye, tenemos una gran parte de culpa nosotros, un gran poder de De decisión responsabilidad. Ujú. y se puede hacer. Eso es. Nada más, yo creo que hemos tratado un montón de temas, hemos dado muchas claves, nos escuchamos en un par de semanas y esperamos que en estas 2 semanas tú que nos estás escuchando hayas cambiado alguno de estos hábitos para envejecer mejor y vivir con mayor calidad de vida. Nos vemos en un par de semanas. Chao. Chao.